defensor de Carlos Alfonso Murillo Blandón. Entonces reanudamos esta audiencia, le cedo el uso de la palabra al defensor de Carlos Alfonso Murillo Blandón, quien tenía el uso de la misma. Su señoría, muchas gracias. Es necesario, y solamente para dejar en claro este punto, que para poder solicitar una preclusión es necesario examinar la evidencia, su señoría. ¿O de qué forma habría de plantear el abogado del Estado una preclusión? Pero su señoría, la defensa de Carlos Alfonso Murillo Blandón va a plantear tres situaciones importantes. En primer lugar, la aducida en relación con la alegación que presenta el abogado del Estado en relación con los testimonios, los cuales cuestiona, dada la poca conclusividad a la que llegan para desvirtuar la presunción de inocencia y asimismo de la evidencia técnica de los reconocimientos fotográficos. Es necesario hacerle un análisis para poder llegar a esa situación de preclusión que, entre otras cosas, como lo demostrará la defensa, es procedente muy a pesar de la restricción de la estricta legalidad frente al bloque de constitucionalidad. El segundo punto de la argumentación, su señoría, va a apuntar a desacreditar cada una de las posturas estimadas por el abogado de las víctimas y la representante del Ministerio Público. Por otro lado, y finalmente, la solicitud concreta desde el bloque de constitucionalidad para la procedencia de la causal sexta esbozada por el abogado del Estado. La primera, su señoría, y es una aclaración que relacionó el abogado del Estado con los testimonios. Por vía de actos urgentes, la policía judicial llega al lugar de los hechos y toma unas entrevistas que cuestiona la fiscalía, planteando que no había una claridad en la descripción física de las personas, sino que se manifestaban que llegó un grupo de hombres, 15 y demás, con cascos, uniformes del CTI y demás. Como no se tenía certeza de la individualización, su señoría, correspondió al fiscal de apoyo, en ese momento, dictar unas órdenes de trabajo para lograr esa individualización de las víctimas a las personas que supuestamente, aquí los acusados, estuvieron el día de los hechos. Para eso se ordenó el reconocimiento fotográfico. Pero ¿qué sucedió, su señoría? Que tal como el abogado del Estado lo afirma, ese procedimiento vulneró el debido proceso y es por eso que el abogado del Estado alega la aplicación de la regla de exclusión. Y vamos a describir rápidamente, su señoría, qué es lo que exige el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal. Habla del reconocimiento fotográfico de videos y en ese primer inciso, que se repite en el inciso cuarto, habla de un recorrido fotográfico. En los casos en que las declaraciones o los retratos hablados no sean concluyentes, las órdenes de trabajo se deben dictar con fines de individualización al reconocimiento fotográfico. Pero esos álbumes de reconocimiento fotográfico que regula el artículo 252 de la Constitución Política van precedidos de un acto previo de identificación que en criminalística se denomina el muestreo o recorrido fotográfico, que está descrito de manera genérica en el inciso primero del artículo 252, reiterado más adelante en el inciso tercero o cuarto de esa misma norma, que habla que al testigo, en caso de que existan dudas de la individualización de la persona, o que ésta no comparezca voluntariamente, o sencillamente no se le haya ubicado para un reconocimiento en fila, pues el acto de individualización se determinará por ese reconocimiento. Pero el reconocimiento, como lo decía la defensa de Yara Guzmán, es un acto de investigación complejo, y así lo determina el código.
porque el muestreo o recorrido fotográfico debe permitirle al testigo, para efectos de la individualización, que perciba fotografías digitales o videos o fotografías computarizadas donde se le dé una muestra individual de fotos sucesivas y de esa forma reconocer al individuo. Posteriormente, luego, se toman en cuenta con la imagen señalada por el testigo en el video, o parece ser en un televisor como se dijo ahora, o en la fotografía, o en cualquier representación, 6 fotografías más, para que junto con esa se diseñen los álbumes fotográficos. Entonces, para desarrollar más en concreto, su señoría, ese artículo, la Fiscalía General de la Nación, teniendo presente el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal, que habla que la Fiscalía elaborará los protocolos para los actos de investigación que se generen con ocasión de esa actividad de persecución inquisitoria del Estado, con el propósito de reglarla. De esa manera fue como expidió, que se habló con el doctor el día lunes del juicio, compartiendo apreciaciones de las alegaciones que se iban a presentar, el protocolo Fiscalía General de la Nación, raya, álbum de reconocimiento fotográfico, raya, Policía Judicial, raya 01. Y es el desarrollo para el caso del reconocimiento fotográfico, ese protocolo que indica eso en el punto 6 de ese protocolo. Dice, si no tienen a nadie que puedan individualizar, si esta persona no colabora, no comparece o no es posible ubicarla, entonces proceda al muestreo o el recorrido fotográfico. Dicen los 3 últimos incisos del punto 6. Luego de que se hace el recorrido fotográfico, dice, y lo dice el mismo código incluso en esa norma 252, se debe dejar constancia por medio de un acta y obviamente el anexo de las imágenes del muestreo para determinar si el debido proceso se garantizó y no se generen dudas acerca de que en el muestreo o recorrido fotográfico se hicieron o no señalamientos precisos en relación con los procesados, o de omitirse ese requisito, pues se genera un cuestionamiento en tanto que no sabemos si mostraron solo esa, varias y cuántas. Como no existe esa acta, queda contaminado el reconocimiento, su señoría, que entre otras cosas son reconocimientos que, como lo aduce el abogado del Estado, están pésimamente elaborados. Eso es lo que la norma procesal penal y el protocolo exigen. Ahora, su señoría, ¿qué se hizo en el caso concreto como lo describió el abogado del Estado? ¿Qué es lo que se cuestiona? El día 29 de noviembre de 2006, que es la fecha que aduce el abogado del Estado, un encargado experto de organizar los álbumes fotográficos los envía. Por medio de este oficio de noviembre 29 de 2006, envía los álbumes fotográficos ya listos para el reconocimiento respectivo. Pero hay que recabar en esto, su señoría, qué es lo que extraña frente al debido proceso constitucional. Hay que tener en cuenta esa fecha. Envío de álbumes el 29 de noviembre de 2006. Envío de álbumes. ¿Y qué sucede al otro día, su señoría? Se diligencia un acta de inspección a lugares
donde se le hace un muestreo recorrido fotográfico, en este caso para Carlos Alfonso Murillo Blandón, de parte de Ángel de Dios Melo Rojas. Pero su señoría, está fechado de 30 de noviembre de 2006. El 30 de noviembre de 2006. Entonces tenemos el primero, presentación de álbumes. Luego tenemos el recorrido o muestreo fotográfico. Y ese 30 de noviembre en el que se hace el muestreo, y hay que enfatizar en eso, se hizo a las 10 de la mañana. Y allí el testigo Ángel de Dios reconoce a Carlos Alfonso Murillo Blandón, a Marlon Rodríguez Castro, a el señor Yara Guzmán, Álvaro Yara Guzmán, y a otra persona que se llama José Hilder Novo Ángel. Pero su señoría, lo extraño es que ese reconocimiento que se sigue de este muestreo fotográfico ocurrió el mismo 30 de noviembre de 2006. Los 4 reconocimientos, el de Carlos, el de Álvaro, el de ese Ángel Novoa y el del otro coacusado Marlon Rodríguez Castro, a las 10 de la mañana. Entonces existe una irregularidad. Es imposible que un testigo al mismo tiempo haya visualizado el recorrido fotográfico, al mismo tiempo, el mismo día y a la misma hora, el reconocimiento fotográfico. Y todavía más imposible, su señoría, que los álbumes para reconocer hayan sido elaborados el día anterior. Entonces es el desajuste que hace dudar de ese debido proceso, y no por mala fe del investigador, su señoría, porque estos yerros se cometen a diario. Entonces no es correcto, porque los álbumes son el producto del muestreo fotográfico, que aparezcan antes y luego, un día después, aparezca el muestreo y el reconocimiento. El acta de inspección a lugares de los hechos, su señoría, estipula que Ángel de Dios Rojas reconoció a esas 4 personas el día 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Muestreo fotográfico. Luego especifica un formato de acta de reconocimiento fotográfico que el 30 de noviembre de 2006 a las 10 de la mañana, al mismo tiempo que estaba el testigo en el muestreo fotográfico, reconoce a José Hilder Novoa Ángel. Pero ese mismo día, mientras hacía el muestreo a las 10, efectuaba el reconocimiento fotográfico a las 10, también, su señoría, el 30 de noviembre del 2006, a las 10 de la mañana, reconoce a Carlos Alfonso Murillo Blandón. Y finalmente, reconoce el 30 de noviembre, y aquí aparece sin fecha, pero ese mismo día, a Álvaro Yara Guzmán. Y como si fuera poco, su señoría reconoce a Marlon Rodríguez Castro el 30 de noviembre de 2006 a las 10 de la mañana. Su señoría, ese testigo reconoció al mismo tiempo en el muestreo fotográfico a los acusados y al mismo tiempo en el reconocimiento. Eso es imposible. Además que es antitécnico y deja vicios de antitecnicidad, que unos álbumes que deben armarse con base en un muestreo fotográfico realizado el
30 de noviembre del 2006 a las 10 de la mañana se hayan realizado el día anterior. Entonces, su señoría, es claro y ostensible que el debido proceso en este caso del acto complejo de investigación para la individualización de los acusados por sí mismo habla. No se corresponde ni con el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal. Tampoco se compadece y adapta al contenido del protocolo que desarrolla el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal para efectos de los actos de investigación, en este caso de los reconocimientos fotográficos. Y eso, su señoría, para no describir más anomalías. Entonces, ese debido proceso sí se vulneró, y de manera evidente, lo cual hace generar muchas inquietudes, pero que por ser especulativas no merecen un análisis. Solamente lo objetivo que aparece descrito en estos formatos de inspección a lugares de los hechos donde se certifica el recorrido muestreo fotográfico y donde se concreta el reconocimiento fotográfico, hablan por sí mismos y son suficientes para eso. Entonces, ¿qué sucede, su señoría? Y el abogado de la defensa de Murillo Blandón está de acuerdo con el abogado del Estado en ese punto. Si no tengo individualización, entonces, ¿qué van a venir a declarar los testigos? Pues que vieron unas personas, dos con cascos, otras personas como una alta de 1,75, 1,80, mona, a las 5 de la mañana. Entonces, no se tiene la convicción a partir de esos contenidos de las declaraciones, una certeza sobre la individualización. Y no habiéndola, es natural que resultaría forzoso el juicio oral y público para que no solamente los testigos declaren esas circunstancias que especificaron en esa entrevista, sino que no hay posibilidad porque la individualización no se logró. O sea, hubo un debido proceso ahí que le correspondería al juzgador evaluar, porque siendo una solicitud de preclusión es procedente. En ese primer punto, su señoría, frente a la conexión que deben tener en este caso el testimonio legítimo, no conclusivo, y frente a la concreción del acto de investigación de individualización, para hablarlo en términos generales, no hay correspondencia, porque hace pensar, especulando ahí, que es probable que al mismo tiempo ya se tenía todo listo para el señalado. Eso es una hipótesis. No puedo probar eso, su señoría, que no estuve ahí, y no puedo probarlo tampoco porque no hay constancia de eso. Pero extrañamente las horas y las fechas coinciden, y eso es algo reprochable desde la investigación criminal. En ese punto, su señoría, por eso la acusación desde el punto de vista fáctico sería imposible de demostrar en el desarrollo de un juicio oral y público. Por ser precisamente difusas esas declaraciones, su señoría. El segundo aspecto, su señoría, de la fundamentación de la defensa de Carlos Alfonso Murillo Blandón, se dice por parte del abogado de las víctimas que en la audiencia preparatoria los reconocimientos quedaron debidamente legalizados, aceptados desde su actitud probatoria, desde el debido proceso. En esa audiencia preparatoria, eso hay que decirlo, su señoría, el abogado de Marlon Rodríguez Castro hizo una alegación, dejó una constancia el abogado de Yara Guzmán, y el abogado de Murillo Blandón dijo expresamente en esa audiencia que la alegación sobre irregularidades que se pudieran presentar en la técnica de la individualización las alegaría en el juicio. Eso fue al tribunal y estuvimos presentes en el tribunal, pero en ningún momento
el tribunal le cerró la puerta a Marlon Rodríguez Castro para hacer la respectiva alegación en el juicio, su señoría. Solamente dijo que era inepta la presentación del abogado de aquel entonces, en cuanto que alegó un requisito que no existe para ese tipo de procedimientos, y no le cierra la puerta a ese sujeto procesal con el propósito de hacer la respectiva alegación. Y tampoco se la cercenó expresamente a Yara Guzmán, y menos al abogado de Murillo Blandón, que dejó expresa constancia que la alegación sobre la aptitud probatoria, la eficacia de la misma o la ilicitud, la haría en el juicio oral y público. Entonces, su señoría, no es cierto afirmar que quedaron válidos todos los reconocimientos, ni siquiera los del acusado Rodríguez Castro, porque se puede hacer, se podía o teníamos esa posibilidad en la controversia probatoria de generar estas inquietudes que ya se tenían planeadas en otras oportunidades para el caso del juicio, pero ahora en la oportunidad de la solicitud de preclusión. Al Ministerio Público manifiesta que no es procedente alegar la causal sexta del artículo 332, que consiste en desvirtuar la presunción de inocencia, porque estamos en la fase del juicio y solamente en el juicio se posibilita la alegación de la posibilidad de dictar una sentencia de preclusión conforme al parágrafo de ese artículo por las causales 1 y 3, es decir, que le es imposible al Estado penal desvirtuar la presunción de inocencia y por inexistencia del hecho. Y eso está claro desde la estricta legalidad, su señoría. Y tiene razón el Ministerio Público en ese punto. Pero ¿qué sucede, su señoría? Que aquí nos corresponde, frente a esta situación de incerteza jurídica, acudir a una interpretación constitucional con el propósito de lograr que en el caso concreto se permita la justificación de esa causal sexta. Entonces, su señoría, teniendo en cuenta que el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal habla de que todas las causales se pueden alegar por el fiscal en la etapa preprocesal, y el artículo 32, como se decía, que solo puede alegar por cualquiera de las partes, e incluso el Ministerio Público como interviniente, la 1 y 3. Pero esto genera un problema jurídico. Procede la preclusión por cualquier causal, en este caso la sexta, teniendo en cuenta las circunstancias de afectación al debido proceso que caracterizaron esta actuación penal, y que los testimonios por sí mismos no darían lugar a la plena individualización de esas personas que se dice estuvieron en ese día. Su señoría, obviamente que el parágrafo del artículo 332 va a contestar negativamente a ese interrogante planteado como problema jurídico. Pero es que esa es la respuesta de la estricta legalidad. El problema está en que tenemos una situación irregular sustancial descrita y el código, la ley, la mera ley procedimental no nos permite alegarlo. Entonces viene un problema constitucional y el bloque de constitucionalidad frente a esta situación va a decir si procede la alegación de la causal, incluso de todas si fuera el caso, porque estamos ante una flagrante afectación del debido proceso y ante una irrelevancia en el contenido de las declaraciones de los testigos de los hechos. Entonces no tendría sentido llevar un juicio para impedir la preclusión y demostrar lo que ya está demostrado y que alega el abogado del Estado, su señoría. Y esos hechos de la no posibilidad de la causal sexta, desde la estricta legalidad procesal, deben confrontarse, su señoría, con
unos fundamentos constitucionales. Fundamentos constitucionales, su señoría, que la defensa demostrará que son prevalentes sobre esa estricta legalidad que describe el artículo 332 parágrafo. Entonces, su señoría, la primera pregunta es, frente a una situación donde no es posible de manera sustancial sostener una acusación, ¿vale la pena hacer prevalecer el ritual procesal sobre la garantía de la inocencia y de la libertad? No, su señoría. No hay la menor duda que ante estas falencias descritas por el abogado del Estado y que avala la defensa de Murillo Blandón, ha de tenerse en cuenta el parámetro del artículo 228 de la Constitución Política, que habla de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Y el derecho sustancial aquí es precisamente esa presunción de inocencia frente a un juicio oral que puede adelantarse, pero que no va a conducir a la convicción y certeza que el juez de conocimiento vaya a declarar, podría llegar a ser el caso, un juicio de responsabilidad penal. No se tiene, su señoría. Entonces, en este caso, se hace inoficioso el juicio, pero la garantía de la inocencia se reafirma y debe prevalecer. Por eso la preclusión debe ceder en este juicio, en este caso, en la etapa del juicio, por esa causal sexta. Pero además existe el principio de realización de la justicia material, su señoría. Frente a estos tópicos se exige por la sentencia C 199 de 2000, por la sentencia C 396 de 2007, con ponencia de Marco Gerardo Monroy Cabra, la justicia material y la determinación de la verdad real. Y la justicia material también en la sentencia C 014 de 2004, la C 651 de 1997, su señoría, y es que aquí esto es un problema de realización de la justicia material por imposibilidad de determinar la verdad real que el Estado con probabilidad de verdad presentó en la acusación. Como ya no tiene esa convicción de sostener la acusación en el juicio oral, pues entonces el problema se convierte en la verdad de los acusados, que es la que está primando gracias al principio de presunción de inocencia, es la verdad que por medio de la preclusión solicitada por el Estado y avalada por la defensa se está reafirmando, y es entonces la razón por la cual se crea un problema de justicia material que dentro de un Estado social de derecho, de conformidad con el preámbulo, el artículo primero y segundo de la norma fundamental, ha de aplicarse prevalentemente por ser constitucional sobre este tipo de inquietudes procedimentales. Por realización de justicia material, entonces, su señoría, la preclusión debe fundamentarse y debe aceptarse bajo el panorama de la causal sexta. Pero viene otro criterio mucho más importante, su señoría, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí voy a citar argumentos de bloque de constitucionalidad, valiéndome de la norma procesal penal rectora 3 del Código de Procedimiento Penal, acudo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de septiembre 1 de 2001, en el caso Hilaire, Constantin, Benjamin y otros, versus Trinidad y Tobago. A la Corte Interamericana en el caso Cantos versus Argentina, en sentencia septiembre 7 de 2001. Y el caso 19 Comerciantes versus Colombia, sentencia de julio 3 de 2004. La tutela judicial efectiva, su señoría, es la que esboza la Corte Interamericana en esta situación. Cuando un derecho fundamental o un cúmulo de derechos fundamentales se van a ver vulnerados
con una actuación del Estado, como en este caso un juicio oral sin horizonte frente a la presunción de inocencia, se está desprotegiendo al individuo. Aquí hay una clara tensión propia del Estado de Derecho entre Estado e individuo. Y aquí el Estado resulta impotente para sostener una acusación en sede de juicio oral y el individuo cuya garantía de la presunción de inocencia se ve ratificada por esa decisión. Entonces aquí, siendo en ese caso por el aval del Ministerio Público y del abogado de las víctimas, se pretende fortalecer esa tensión, pero en este caso por el debido proceso y la poca eficacia probatoria de los contenidos de las entrevistas, de los testigos, no puede conllevar a que se plantee la posibilidad de realización de un juicio frente a la evidencia que denota esa imposibilidad. No se puede el Estado sin más asumir en su dinámica para imponerse frente a una garantía fundamental que se encuentra reafirmada en este caso concreto. Entonces la tutela judicial efectiva, su señoría, permite que la preclusión se conceda, que va a ser la petición de la defensa, se valore y se posibilite su estudio frente a las causales, causal sexta presentada por el abogado del Estado, para que se tome la decisión que en derecho corresponda. Pero vienen más, su señoría. También la teoría del núcleo esencial, avalada por la Corte Constitucional en una diversidad de sentencias, donde ha especificado que al Estado no le es posible minimizar o hacer inejercitables los derechos fundamentales o impedirle su operancia, porque el Estado se encuadra dentro de un exceso que anula la capacidad jurídico fundamental del individuo. ¿Cómo se demuestra esta circunstancia en este caso, su señoría, para efectos de la procedencia de la preclusión? Pues bien, en este caso, siendo evidente la situación y llevar a un debido proceso reforzado, es decir, el juicio oral, frente a un debido proceso justo y alternativo, como en este caso la procedencia de la causal sexta de preclusión, que impide la estricta legalidad del parágrafo del artículo 332, hace que frente al núcleo esencial le sea posible ejercer el debido proceso alternativo, en este caso a los acusados, con el propósito de que puedan agotar la opción de la preclusión, su señoría, porque puede beneficiarlos. Entonces, no se puede negar esa posibilidad, porque de llevarlos al juicio con esta situación tan dudosa, sería reforzarles un debido proceso, riesgoso además. Entonces, frente a la teoría del núcleo, se pueden ver las sentencias C033 de 1993, T612 de 1992, la C142 de 2001. Además de eso, su señoría, hay un principio también del bloque de constitucionalidad muy importante para la procedencia de la preclusión por la causal, que esboza el abogado del Estado. Y es un principio que se considera, mejor se enuncia, como el principio del efecto útil. La Corte Constitucional lo reconoció en la sentencia C569 de 2004, su señoría, con ponencia de Rodrigo Prim y Yepes. Y dice que en caso de perplejidades hermenéuticas, como en este caso por justicia material, en tensión con el 332 parágrafo, dice: el operador jurídico debe preferir entre las diversas interpretaciones de las disposiciones al caso aquella que produzca efectos jurídicos sobre aquellas que no. Todo en aras de garantizar los derechos fundamentales. Y la Corte Interamericana no es ajena a este principio, que entre otras cosas la Corte Constitucional
citó para introducir este principio a nuestro sistema constitucional. Para este propósito, ver el caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de noviembre 18 de 1999, caso Baena Ricardo versus Panamá, ver fundamentos jurídicos 66 y 67. De la misma forma, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de junio 26 de 1987, caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, fundamento jurídico 64. Entonces, su señoría, ¿qué nos indica el efecto útil en este caso? Tenemos un problema de realización de justicia material. Tenemos un problema de debilidad de la investigación y de los testimonios en el caso concreto, que hace que la Fiscalía haya solicitado la preclusión. Entonces, resulta que tenemos esa situación, pero el código impide en apariencia alegar la causal 6 porque tiene que ser esa. Y no podemos acomodarla forzosamente ni a la 1 ni a la 3. Y eso haría que la estricta legalidad procedimental le impidiera un debido proceso, no solamente al fiscal que la alega, sino a las defensores, porque obviamente nos interesamos por una petición de ese carácter. ¿Qué hace el efecto útil para garantizar esa presunción de inocencia? Esa realización de la justicia material, ese debido proceso alternativo frente al debido proceso forzado. Efecto útil: produzca efectos sobre esa norma. Ojo, porque los efectos que produce me están impidiendo que el Estado, imposibilitado para continuar con el ejercicio de la acción penal y la presunción de inocencia, están viéndose comprometidas, en tanto que la mera legalidad del Código de Procedimiento Penal cierra todas las puertas. El efecto útil, entonces, su señoría, hace que frente a este caso en concreto deba producirse el efecto con aras de garantizar la verdad real, la realización de la justicia material, el orden justo, la reafirmación del Estado social de derecho que prima sobre ese parágrafo del artículo 332, y el efecto útil indica que debe proceder la preclusión, porque entre la tensión entre esas normas constitucionales y la estricta legalidad procesal, creando una tensión, debe ceder campo a estos postulados constitucionales y a la posibilidad de aplicar este principio. En esa situación, este principio es aplicable para garantizar los derechos fundamentales y para garantizar el debido proceso de la alegación que presenta el abogado del Estado, dándole cabida constitucional a la presentación de la causal sexta. Su señoría, y hay un principio universal, un principio que frente a la fundamentación que precede debe aplicarse, porque así no solamente lo estipula la Corte Constitucional, sino la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 29. Es el principio del pro hominem, que es la cláusula universal de favorabilidad. El principio pro hominem dice que en la interpretación, cito la sentencia C-187 de 2006, con ponencia de Clara Inés Vargas Hernández, de marzo 15 de 2006, en la interpretación de las normas aplicables a los derechos humanos, en este caso una presunción de inocencia, una verdad real, se debe privilegiar la hermenéutica que resulte menos restrictiva para el ejercicio de esos derechos humanos. Y así está estipulado, su señoría, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5, numerales 1 y 2, citados por la Corte Constitucional. Entonces, están comprometidos en este caso por esa incerteza del abogado del Estado para la presentación o la sustentación de su acusación en el caso, como lo dejó plasmado, derechos humanos, derechos fundamentalísimos,
que en este caso deben ceder, según la interpretación pro homine, establecer que en la hermenéutica del artículo 332 se deba posibilitar como un argumento más constitucional para viabilizar la causal sexta del artículo 332 y no ese parágrafo restrictivo de esa misma norma procesal. Su señoría, y hay algo muy importante, es la concepción que se tiene del juez en el Estado Social de Derecho. Para esto citamos la sentencia SU 486 de 2000. Su señoría, se dice en esta decisión judicial que es avalada por la sentencia, entre otras la C 366 de 2000, que la función de los jueces en el marco de un Estado social de derecho, tal como está definido el Estado colombiano, es precisamente materializar en sus decisiones los principios y fines del Estado, entre los que se encuentran el mantenimiento de un orden justo, la efectividad de los derechos de cada una de las personas. Pero hay una expresión muy interesante en esta decisión y es: el deber del juez en un Estado social de derecho no puede ser de simple confrontación, como podría ocurrir determinar la imposibilidad de la causal sexta por la exclusión que hace el parágrafo del artículo 332. Y junto con los argumentos que preceden, es claro que es procedente al juez constitucional, en este caso de conocimiento, proceder de esa forma sin apegarse a la literalidad de la estricta legalidad procesal del Código de Procedimiento Penal contenida en ese parágrafo del artículo 332. Y su señoría, hay muchos más argumentos. El derecho de acceso a la justicia, que sería muy relevante en este punto. Y aquí también Corte Interamericana de Derechos Humanos, su señoría, avalados por la Corte Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Petrucci versus Perú, habla de que el acceso a la justicia, ahí sin ningún inconveniente hermenéutico, debe garantizársele a los ciudadanos. Pero viene la decisión de la Corte Interamericana Cantos versus Argentina de 2002, donde la Corte señaló que el derecho de acceso a la justicia encuentra su fundamento en el derecho a ser oído, previsto en el artículo 8º, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su señoría, de elegirse el parágrafo del artículo 332, se le estaría negando un acceso real y efectivo a la justicia, teniendo en cuenta, para no repetir, la situación fáctica y jurídica que se describió para sustentar la preclusión, una negación por parte, no del juez, sino del Código de Procedimiento Penal directamente, que impidiera alegar esa causal, dado que no se encuadra en la 1 y la 3 del parágrafo, lo cual sería denegarle justicia, no solamente al Estado que la está buscando, sino a la defensa que avala esa petición de preclusión. Se negaría, su señoría, con la interpretación restrictiva que haría nugatorios todo el plexo de garantías, principios y derechos fundamentales que la defensa ha descrito con anterioridad. Y el resultado, su señoría, de aplicar el parágrafo y no posibilitar la preclusión, daría al traste con el acceso que exige la Corte, en este caso concreto, debido a las inquietudes frente a los testimonios y la evidencia técnica de individualización en el caso concreto. Su señoría, no hay la menor duda que el Tribunal de Bogotá se ha pronunciado en estos sentidos. Y la Corte Suprema de Justicia, en algunos apuntes,
ha hecho alusión también transcribiendo esta norma jurídica de derecho procesal penal. Pero la cuestión es, su señoría, si frente a esas decisiones judiciales cabe o no aplicarlas en este caso concreto. La situación haría, su señoría, que a esta defensa le correspondiera, en caso del peso que tienen esas providencias judiciales que limitan la posibilidad de la preclusión en la etapa del juicio a esos parágrafos, acudir a un argumento también constitucional. Su señoría, dadas todas las argumentaciones de bloque presentadas y que jurídico-constitucionalmente frente a la estricta legalidad procesal hacen procedente la posibilidad de la preclusión, en caso, su señoría, de estimarse, no hay duda de su legitimidad, pero sí la relevancia de esos pronunciamientos, su señoría, en este caso es posible apartarse de ellos a través de los condicionamientos que la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-836 de 2001, con ponencia de Rodrigo Escobar Gil. Ahí hablan de las opciones en las cuales, su señoría, se puede un decisor jurídico apartar de ese precedente vertical cuando exista, entre otras cosas, una situación de injusticia como la que se está exponiendo en esta audiencia, que conllevaría a realizar un procedimiento dilatorio e injustificado, como sería la realización del juicio oral y público. En este caso, su señoría, esas exigencias, que son muchas, pero para el caso concreto se establecerían de la siguiente manera. En primer lugar, el decisor tiene que justificar la razonabilidad del cambio, es decir, la aceptación de la preclusión por la causal 6 en la etapa del juicio frente al parágrafo restrictivo que la limita a la 1 y la 3 en esta misma etapa y reconocida de esa forma por el Tribunal de Bogotá, Sala de Decisión Penal. Segundo requisito, hay que ponderar los bienes jurídicos involucrados en el caso concreto, que en este caso sería la tensión que existe entre, en este momento, la parte de Fiscalía y Defensa, pidiendo una preclusión, y el extremo del abogado de las víctimas y del Ministerio Público. Entonces, habría que ponderar qué intereses le asisten a la defensa, cuáles al abogado del Estado, por un lado, y por otro, cuáles al abogado de la víctima y cuáles al Ministerio Público, pero teniendo presentes en esa ponderación todos los postulados, garantías y derechos fundamentales descritos en la argumentación que aduje anteriormente, su señoría. Entonces se debe tomar en cuenta dónde está la realización de la justicia material, el orden justo, la verdad real en la petición del Ministerio Público, la tutela judicial efectiva, el acceso real y efectivo a la administración de justicia. Ponderar dónde está la convicción y la eficacia argumentativa frente a la realización de la justicia material, ese mismo orden justo, esa cláusula del Estado Social de Derecho, ese principio del pro homine, todos, su señoría, deben entrar en esa ponderación. Y de la misma forma, frente al otro extremo que identifica este conflicto ponderativo, vamos a establecer los intereses frente a esos mismos principios de la defensa y la fiscalía. Su señoría, no hay la menor duda que la alegación del Ministerio Público es de la estricta legalidad, que la alegación del abogado de las víctimas por sí misma no produce efectos porque ya se especificó qué pasó en esa audiencia preparatoria y qué pasó en esa apelación. Entonces, su señoría, la pregunta es, frente a todos los postulados descritos por la defensa, ¿qué posición ocupa el abogado del Estado y qué posición ocupa la defensa? Su señoría, no hay la menor duda que se entraría, en caso de no posibilitar esa alegación de preclusión,
a una situación de indefensión proscrita por el bloque de constitucionalidad. Incluso la sentencia C-822 de 2005 de la Corte Constitucional habla de la prohibición de exceso, de la prohibición de defecto, de la situación de indefensión. Y situación de indefensión porque no se le puede, según esa interpretación de víctima y Ministerio Público, permitir el acceso real, efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva al fiscal y a los acusados para que presenten esa alegación de preclusión, su señoría. Pero esto ligado a las circunstancias que ya se han descrito. Entonces la ponderación debe encaminarse a eso, para dar el resultado que en este caso inquieta la postura de la Fiscalía. Y si inquieta la postura de la Fiscalía, debe permitírsele ese debido proceso alternativo tanto a fiscal como a defensa. El 3, su señoría, de ese punto de la decisión de apartarse de un precedente vertical es la carga argumentativa, que se condiciona al juicio o test de proporcionalidad, que se establece como más o menos se dejó explicado. Y por último, el requisito número 4 para apartarse de la decisión es un fundamento explícito suficiente, el que sea justo y acorde para desconocer la estricta legalidad en este caso, pero haciendo prevalecer la estricta constitucionalidad. Entonces, en ese sentido, su señoría, esa sentencia, en caso de alguna inquietud sobre ese punto, podría facilitar la opción de la preclusión bajo ese panorama de la causal sexta. Su señoría, y por último, ya frente a este argumento, y es ese principio de proporcionalidad. Su señoría, es importante como argumento constitucional que se puede ver en esa sentencia C-822 de 2005 de la Corte Constitucional, con ponencia de Manuel José Cepeda Espinosa. En la sentencia 673 de 2005, con ponencia de Clara Inés Vargas Hernández, donde exigen, su señoría, entre otras cosas, aplicar el principio de proporcionalidad a los actos jurídicos que se surtan en el devenir de una actuación penal. Y de la misma forma, su señoría, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Genie Lacayo versus Nicaragua, en este ver el punto 4 y en la parte 77, y de la misma forma se puede el caso Panel Blanca, Paniagua Morales y otros versus Guatemala en el fundamento jurídico 4142, donde hablan del principio de proporcionalidad y donde aplican el principio de proporcionalidad a casos de plazo razonable, detenciones arbitrarias, a juicios orales, a recursos extraordinarios adelantados en los estados, lo cual indica, su señoría, que es posible aplicar el principio de proporcionalidad. Y el principio de proporcionalidad está basado en 3 criterios, su señoría: el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en estricto sentido. El juicio de adecuación, su señoría, indica que la actuación del Estado que se alegue debe cumplir finalidades que prescriba legítimamente la Constitución Nacional. Entonces, lo que hay que hacer, su señoría, aquí en el juicio de adecuación es identificar los objetivos del bloque de constitucionalidad que ya se especificaron por la defensa de Murillo Blandón, en contraste con el acto que se pretende, que es la realización del juicio oral y público, que se ve limitado en su realización por una solicitud de preclusión. Entonces, lo que hay que estimar, su señoría, es qué finalidades tiene la preclusión, qué finalidades tendría el juicio oral, y hay que examinar si esas finalidades, teniendo en cuenta el soporte fáctico,
que se estableció en esta audiencia se ajusta o no a los parámetros de la Constitución. Es decir, que en el caso concreto, si es viable que el parágrafo del artículo 332, que cumple una finalidad efectivamente y válida constitucionalmente, pero en este caso concreto no, dadas las circunstancias que se brindan frente a las finalidades del bloque de constitucionalidad. En un juicio muy somero, su señoría, se puede dar una respuesta al juicio de adecuación del principio de proporcionalidad y debe ser negativo. Negativo porque en el caso concreto no existe una compatibilidad, dadas las circunstancias fácticas y jurídicas, entre la realización de un juicio con una dubitación frente a la evidencia testimonial y técnica en relación con los postulados de orden justo, realización de la justicia material y verdad real y demás predicados por el bloque. Entonces, como eso impide el cumplimiento de esa realización de la justicia material en determinado caso que esa sea la decisión, la preclusión, esa vía no se puede cerrar, su señoría. Va en contra de la teleología que quiere saber cuál es la verdad del caso, que quiere que el curso de sus procedimientos sean adecuados a la Constitución. Entonces, entre lo pretendido por el Ministerio Público para continuar el ejercicio de la acción penal en sede de un juicio oral y público, choca con el postulado constitucional que permite en este caso, frente a esta situación, la preclusión por causales distintas a la 1 y 3 estipuladas en el parágrafo. Lo mismo con la víctima. En ese caso, lo que debe hacerse frente a la adecuación es permitirse, su señoría, el juicio de preclusión, para entonces entrar a la valoración que el juzgador de conocimiento corresponda hacer a este respecto, pero dándole cabida, porque frente a la adecuación, negar esa posibilidad sería contraponerse a la norma fundamental. El principio de necesidad, su señoría, es el segundo juicio de valor del test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad y su subjuicio de necesidad dice que entre diversas medidas que pueda adoptar el Estado, se debe elegir aquella que menos garantías fundamentales afecte. Y aquí hay una pluralidad, su señoría. Tenemos el juicio, tenemos la preclusión, que son dos posibilidades, según el principio de necesidad, porque en la metodología del subprincipio de necesidad hay que detectar cuáles son las actuaciones que el Estado podría generar. Un juicio, su señoría, basado en lo que existe como evidencia o elementos materiales probatorios, su señoría, lo negaría al principio de necesidad, al menos para facilitar el estudio de la preclusión, no necesariamente para dictar efectivamente la preclusión, pero sí facilitar el estudio. Y frente a esa posibilidad de preclusión, que sería la menos grave, frente a las garantías que ya se esbozaron, el subjuicio de necesidad entre las dos elegiría la que mayor garantía ofrezca a los postulados, garantías y principios fundamentales. En este caso, todo el plexo mencionado debe sobreponerse a ese parágrafo para posibilitar ese debido proceso a la parte acusadora y a los acusados. En este caso, la necesidad, que es un juicio muy elemental, es el más fácil de los tres, haría que se elija la preclusión. Y viene el juicio de proporcionalidad en estricto sentido, su señoría. En este caso, su señoría, ya se hizo una alusión a ello acerca de la ponderación de intereses entre el Ministerio Público como representante del Estado y la sociedad y las víctimas, el abogado mismo de las víctimas, en contraposición y en contraste con la posición del abogado del Estado y de los acusados, su señoría, y ya se había concluido por la defensa que efectivamente el juicio de proporcionalidad en estricto sentido lo que va a solucionar es la tensión que haya entre los distintos intereses comprometidos con la decisión, en este caso la posible decisión
de hacer procedente la alegación de preclusión o la decisión final. En este caso, su señoría, entonces, la atención no es Estado-individuo, porque el Estado está con los acusados, en el sentido de que sabe que no hay caso para hacerlo valer en juicio. Y los otros intereses, uno de índole público, como el caso del Ministerio Público, y el otro con más rango y rasgo particular, como el del abogado de víctimas. Teniendo la atención, su señoría, y descrito el soporte fáctico y probatorio que se estimó en esta audiencia y que se ha venido mencionando, fácilmente se puede definir ese conflicto jurídico entre los dos extremos en favor de la presunción de inocencia, en favor de la tutela judicial efectiva, en favor del acceso real y efectivo a la administración de justicia, en favor de la equidad, de la justicia, de la verdad real, del orden, de ese debido proceso alternativo. Entonces la atención, su señoría, en este caso, solo para efectos del estudio de esa preclusión, tendría que hacer vencer los intereses de los acusados y la Fiscalía frente a los del Ministerio Público y las víctimas, porque a pesar de estas inquietudes, nada asegura a la defensa ni al Estado que en la valoración que se haga de toda esta situación el resultado no pueda ser favorable. Pero sí, su señoría, ese derecho a ser oídos sí lo tienen adjudicado en este momento y lo tenemos los acusados, la defensa y el abogado del Estado, por lo cual debe prevalecer frente al interés de llevar un caso que se dubita a juicio oral y público. Su señoría, en el evento en que no se convenza de esas argumentaciones, la defensa solicita una petición accesoria. Frente a esta situación, su señoría, invoca la defensa de Murillo Blandón declarar una excepción por inconstitucionalidad de la norma 332 parágrafo del Código de Procedimiento Penal, que solo posibilita alegar la preclusión por las causales 1 y 3 en la etapa del juicio, y dadas las circunstancias ya descritas del caso a las que me remito para fundamentar jurídica y fácticamente, que declare su señoría que para el caso concreto aplique el artículo 4º constitucional y no aplique el parágrafo del artículo 332, su señoría, dada la prevalencia que tiene la norma fundamental frente a la decisión que se pueda tomar en este caso, y teniendo presente que esas normas jurídicas también, que devienen de las ratio decidendis y de las subreglas de la jurisprudencia, se pueden desconocer por vía de la aplicación directa de la Constitución política, su señoría. Ese sería como un argumento accesorio, su señoría, en caso de que la pretensión principal, así la defensa la ha presentado, el primer bloque como pretensión principal y esta accesoria. Y una segunda, su señoría, accesoria, es que en el evento en que efectivamente no, por alguna razón no sea aplicable o no se esté acorde con la presentación de la defensa de Murillo Blandón, su señoría, que sí haga procedente la preclusión por la causal primera. Su señoría, y esto es muy elemental, la doctrina ha ejemplificado en esos casos de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal o iniciarla para los casos de caducidad de la acción penal, por ejemplo, u otras imposibilidades como que no aparezcan testigos o nunca haya sido posible ubicarlos, etcétera, etcétera. Pero su señoría, esta causal no define taxativamente cuáles son las situaciones.
Eso ha sido por interpretación doctrinal y ejemplificación incluso de decisiones del Tribunal de Bogotá. Pero en ningún momento la causal misma del código y tampoco las decisiones judiciales han desechado la opción que frente a esta situación, por ejemplo, se pueda acudir a esa causal 1. Porque es un real caso de imposibilidad también de continuar con el ejercicio de la acción penal. Se está ejerciendo. ¿Cuál es el impedimento de continuarla? Ya se ha aducido, su señoría, la calidad y la aptitud probatoria de la evidencia testimonial y de la evidencia técnica de individualización que describió como no conclusiva el abogado del Estado. Entonces, su señoría, frente al pro homine, frente al efecto útil ya descrito por la defensa, se solicita, su señoría, que en ese determinado caso de no prosperar la pretensión principal y la primera pretensión accesoria de excepción, se tenga en cuenta, su señoría, que aquí no hay taxatividad y que es posible, para darle garantía al orden justo y a la realización de la justicia material, incluir esta situación en esa causal 1, porque por esa ineptitud de las evidencias, como se dijo, no es posible, según el abogado del Estado, situación que comparte la defensa, realizar un juicio oral y público. En ese sentido, su señoría, se solicita que proceda para la pretensión principal la aplicación de la causal 6ª por las razones de orden constitucional aducidas. En caso de que sea la primera accesoria, entonces se aplique el artículo 4º por la situación anómala que hay, que no podemos resolver por otro mecanismo dentro de la jurisdicción ordinaria. Y debemos agotar primero este mecanismo de la jurisdicción ordinaria para poder acudir a otras posibilidades jurídicas. Por último, su señoría, y en esa accesoria que no se aplique el parágrafo del artículo 332, su señoría tampoco, en vista de que desconoce sustantivamente la norma fundamental. Y frente a la segunda petición accesoria, su señoría, en ese caso, de no prosperar ni la pretensión principal ni la accesoria número 1, tener en cuenta que en la causal 1 del artículo 332, que se ajusta al parágrafo, su señoría, se puede someter a examen el caso frente a la solicitud de preclusión del Estado y que avala la defensa, por las razones de que no existe una prohibición expresa y en este caso no podemos hacerle producir efectos jurídicos negativos a esa norma, sino todo lo contrario, producir el efecto útil. Su señoría, eso es todo. Gracias.